Buenos días, este video es para la actividad 1 de la guía 1 de la lectiva Gestión de Riesgos con enfoque PMI de la especialización de Gerencia de Proyectos de la Universidad de AN. Para las respuestas a las preguntas que se plantean en la actividad hice la consulta de los objetos virtuales de aprendizaje, además de la lectura del informe del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados sobre el estado de la vigilancia del riesgo en el 2023, que es una revisión de las prácticas de la gerencia de riesgos en las empresas, y el correspondiente capítulo en el PMBOK séptima edición sobre el dominio de desempeño de la incertidumbre. La primera pregunta es: ¿cómo evaluamos la madurez en gestión de riesgos en una organización? Con base en la información revisada, pues existen varias formas de hacer esta evaluación. La primera, que me parece más relevante, es entender si la estrategia está integrada con gestión de riesgos, es decir, si los procesos de gestión de riesgos están integrados formalmente a la planificación estratégica de la empresa. Otra forma de evaluar esta madurez en la gestión de riesgos es entender si hay una cultura organizacional y un tono desde la alta dirección hacia la gestión de riesgos. Y esto es saber si hay inclusión de métricas de riesgos en las evaluaciones de desempeño y si se está capacitando constantemente sobre riesgos a empleados clave y a gerentes sobre la gestión de riesgos. Otra forma de evaluar es entender si hay procesos formales de identificar y evaluar riesgos, es decir, si existen procesos para la identificación de riesgos relevantes, si se evalúa la probabilidad de impacto de esos riesgos y si se usan indicadores claves de riesgos para monitorear señales tempranas. Otra forma de saber si las empresas son maduras en la gestión de riesgos es entender si hay un monitoreo y un reporte regular de esta gestión. Y es ver si hay una frecuencia en los reportes de riesgos a nivel ejecutivo, si frecuentemente se están haciendo estos reportes y se están reportando, se están socializando a nivel ejecutivo, y entender cuál es la calidad y la acción sobre los informes que se generan, si existen planes de mitigación y medidas correctivas claras. También se puede evaluar la madurez de las organizaciones frente a la gestión del riesgo, evaluando su capacidad de resiliencia y de respuesta ante un incidente inesperado. Es decir, entender si después de un incidente inesperado se dio continuidad al negocio y se manejó la crisis, y si se recuperó la organización después de este incidente. En este punto quiero dar una opinión personal que tiene que ver precisamente con las multinacionales, que normalmente son juiciosas en la gestión del riesgo. Y es que la pandemia fue el mejor ejemplo de cómo las empresas pueden hacer una adecuada gestión del riesgo. Si vamos nuevamente al informe del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados sobre la vigilancia del riesgo, podemos ver que en las diferentes gráficas que se presentan hay una apreciación sobre la gestión del riesgo de las empresas mucho mejor valorada después de la pandemia en el 2021, y seguramente tuvo que ver con que las empresas empezaron a trabajar mucho más en la gestión del riesgo después de la pandemia, entendiendo que hay riesgos que eventualmente no han sido evaluados y que no se está haciendo una adecuada gestión de los riesgos. Y es que las empresas que tenían integrada la gestión del riesgo antes de la pandemia en su estrategia, donde hay una cultura organizacional, donde habían procesos formales de identificación y evaluación de riesgos, donde seguramente se hacía un monitoreo regular, y fue el caso de empresas donde haber hecho esta adecuada gestión del riesgo les permitió tener una mayor capacidad de resiliencia y respuesta ante la crisis de la pandemia. Por último, una forma de evaluar la madurez de la gestión de riesgo de las empresas tiene que ver con que las empresas hagan un diagnóstico periódico y hagan un benchmark para entender si la gestión del riesgo que están haciendo es correcta y se puedan comparar con otras empresas que sean role model en el tema de gestión de riesgo. En resumen, evaluar la madurez de la gestión de riesgos implica analizar no solo la existencia de los procesos, sino también su efectividad e integración con la estrategia. La segunda pregunta es: ¿cuáles de los factores más críticos del informe afectan más a los proyectos en los que usted participa? En mi caso personal, participo activamente del proyecto de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Trabajo para una empresa que provee soluciones a los contratistas y a los diferentes stakeholders que están participando de la construcción de la primera línea de Bogotá. En cuanto a cuáles son estos factores críticos del informe que creo que afectan a estos proyectos, hablando específicamente del proyecto del metro, creo que uno de los factores críticos es la complejidad y volumen de riesgos. Y es que la escala de este proyecto en cuanto a infraestructura, logística y urbanismo implica enfrentar múltiples riesgos simultáneamente, como cambios en el entorno macroeconómico, incertidumbre política y la normatividad local, que también determina retrasos en el proyecto. El impacto potencial
de esta gran complejidad es la incapacidad de anticipar o manejar la creciente complejidad de riesgos y que puede resultar en sobrecostos, retrasos significativos que de hecho lo estamos sufriendo ahora mismo, o problemas con los stakeholders clave. Otro factor crítico del informe que puede afectar la ejecución de este proyecto son los riesgos estratégicos y geopolíticos. Y es que factores como las elecciones locales y nacionales en Colombia, las tensiones sociales que están relacionadas con el uso de espacio público y los posibles cambios en la normatividad medioambiental o de contratación pública, pues pueden afectar la ejecución exitosa de este proyecto. Por otro lado, la cultura de riesgo y gobernanza es otro de los factores que puede afectar este proyecto. El informe menciona que muchas organizaciones no tienen una cultura robusta en gestión de riesgos y si los responsables de este proyecto no integran proactivamente la gestión de riesgos en su planificación, podrían pasar por alto vulnerabilidades críticas del proyecto. Y efectivamente, parte del retraso que tiene el proyecto hoy en día tiene que ver con que no se tenga esta cultura por parte del contratista principal en cuanto a la gestión del riesgo. Por otro lado, otro factor que también mencionábamos en la anterior pregunta, que tiene que ver con la resiliencia y con la planificación en caso de crisis, puede afectar el proyecto, y es que este proyecto está altamente expuesto a riesgos disruptivos, como fallas técnicas, imprevistos en la construcción, que pueden ser hallazgos arqueológicos, que de hecho les ha pasado mucho, o cambios en el terreno, que también pasa frecuentemente en el proyecto, o interrupciones sociales que en algún momento puede ocurrir, sobre todo por las afectaciones a la movilidad. Entonces, esta capacidad de resiliencia y de haber planificado estas crisis, si es que lo han hecho, les va a poder permitir, digamos, generar credibilidad en la comunidad y sacar adelante el proyecto, que pues hasta ahora no hemos tenido una afectación grave por estos factores, pero pues es importante que se haya planificado la posibilidad de estas ocurrencias y pues que el proyecto tenga la suficiente resiliencia. Por último, un factor relevante en este proyecto va a ser la comunicación y el monitoreo de la gestión de los riesgos. Según el informe, el monitoreo y el reporte regular es esencial. Esto es particularmente relevante en este proyecto, que es público y que involucra recursos significativos y múltiples stakeholders, incluyendo claramente el gobierno, los contratistas internacionales y la ciudadanía. En respuesta a la última pregunta de qué lecciones para su vida profesional le quedan de este informe, a mí personalmente pues me quedan un par de lecciones muy valiosas después de haber desarrollado la actividad, después de haber leído el informe. Lo primero es la importancia de conocer y anticipar los riesgos claves en un proyecto, pero en mi caso, conocer y anticipar los riesgos claves de un cliente que está en un proyecto. Y es que en la medida que yo conozca estos riesgos y que pueda anticiparme estos riesgos, puedo ofrecer soluciones para las cuales el cliente va a encontrar una propuesta de valor gigantesca, gracias a que le está ayudando a mitigar estos riesgos. Entonces, para mí es valioso saber que estas empresas tienen que dedicar tiempo y recursos a hacer una adecuada gestión de los riesgos, y si yo conozco esos riesgos voy a poder ofrecer soluciones que conecten con esas necesidades. En cuanto a las soluciones que conectan estas necesidades y lo que nos muestra el informe es que las empresas que tienen madurez en la gestión de los riesgos dan más valor a las soluciones de largo plazo, porque precisamente les permiten proteger y crear valor sostenible. Y en ese sentido, pues la empresa que represento pues tiene soluciones de alto valor, entonces poder conectar esas soluciones con la mitigación del riesgo o cómo ayudan a mitigar el riesgo a largo plazo, pues realmente va a ser valioso. Y es el caso del metro, donde el contratista que hoy lo está construyendo va a operarlo durante 30 años. Entonces, entregar estas soluciones que les van a ayudar a mitigar el riesgo en los materiales, el riesgo en los productos con los que se está construyendo el metro, y que les va a garantizar, digamos, una sostenibilidad del proyecto por 30 años, pues es valioso y seguramente me va a ayudar a conectar con el cliente para ofrecer estas soluciones. Y pues por último, yo hablaría un poco de las relaciones estratégicas. Digamos que los proyectos complejos requieren una constante colaboración entre stakeholders, y más allá de vender, si puedo convertir mis interacciones en una alianza estratégica con el cliente, con estos contratistas, seguramente van a ser más valoradas. Entonces, en resumen, para mí el desarrollo de esta actividad pues ha sido valiosa, me ha permitido conectar con digamos varias necesidades de mi cliente, y seguramente me va a permitir ofrecer soluciones que estén ayudando a mitigar el riesgo o los riesgos a los que se ve expuesto el cliente en la ejecución de un proyecto tan importante. Muchas gracias.